Esta mesa tiene 5 ponencias. Se titula Entre el reconocimiento y la invisibilización y hace parte del eje temático propuesto por las jornadas que se titula Obras. Vamos de hasta la 1 p.m. hora Bogotá. Yo voy a estar acompañándolos como moderador de la mesa. Cada uno de ustedes, ponentes, tiene 15 minutos después de la presentación que haga y vamos a tener un espacio de discusión generoso, de debate, discusión generoso, en donde pues invitamos a todos los asistentes a que por favor hagan sus preguntas y tengan pues oportunidad de interactuar con los ponentes. Sin más, entonces, vamos a arrancar con nuestro primer panelista, Iván Pineda Román. Iván Pineda es arquitecto de la Universidad Ricardo Palma y magíster en Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desenvuelve como asesor de tesis, revisor y editor, y como investigador académico interesado por la historia del Perú, especialmente la del siglo XIX, con un muy especial énfasis en la Guerra del Pacífico y las manifestaciones artísticas surgidas a raíz de este hecho, con el pintor Juan Lepiani como su máximo exponente. Considera que el arte, como expresión propia de la sociedad en su momento, es vital para entender la historia. Bienvenido, Iván. Iván nos va a presentar, pues entonces, un texto que se titula La respuesta de Bolognesi, de Juan Lepiani, entre el recuerdo de los héroes de la Guerra del Pacífico en la pintura peruana y el olvido a su autor. Iván, bienvenido y es todo tuyo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Darío, por la presentación. Buenos días con todos. Pasamos entonces a iniciar la presentación que he titulado La respuesta de Bolognesi, pintura de Juan Lipiani, entre el recuerdo de los héroes de la Guerra del Pacífico en la pintura peruana y el olvido a su autor. Juan Lipiani, dentro de la historiografía y el arte nacional, es uno de los pintores que quizás tenga las obras más reconocibles para el público peruano, pero sin embargo su nombre es, digamos, relegado, casi olvidado. Es muy poco considerado y mencionado en estudios de historia del arte del siglo XIX en el Perú. El contexto en el cual desarrolla su obra Juan Lipiani es la situación llamada la reconstrucción nacional, un proceso que fue la continuación a la Guerra del Pacífico. En la historia del Perú del siglo XIX, superado el proceso de independencia, la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre se convirtió en el conflicto más traumático de la entonces República en consolidación. En este conflicto, que se desarrolló entre 1879 y 1883, se enfrentaron Perú y Bolivia en calidad de aliados contra Chile, teniendo como resultante una victoria aplastante de Chile sobre los aliados. Esta derrota se constituyó en el trauma más doloroso que el Perú experimentó hasta bien entrado el siglo XX y del cual eventualmente han seguido aflorando algunos requisitos de tristeza y dolor reconvertidos en odio e incluso hasta en chauvinismo. En el contexto de posguerra, dominado por la corriente romántica, se pudieron rescatar mediante la literatura de conmemoración las acciones de algunos de los personajes protagonistas de la guerra, quienes serán elevados a la categoría de héroes nacionales. El proceso llamado, como dije, reconstrucción nacional en el último quindenio del siglo XIX oscilaría entre el discurso de odio y venganza a Chile y la veneración a los caídos mediante el rescate de los valores heroicos que estos mostraron en batalla. Como mencioné hace un instante, sería la literatura de conmemoración el primer vehículo con el que se ensalzará el valor del combatiente peruano, dando pie a la conformación de un imaginario heroico, el mismo que empezará a crear imágenes apoyándose en los nuevos formatos de distribución masiva, como lo fueron las revistas ilustradas. En estas circunstancias es la que hace su aparición el pintor Juan Lepiani, quien en 1891 realiza su primera pintura conocida, La respuesta de Bolognesi. El tema de la obra es un episodio ocurrido el 5 de junio de 1880, 2 días antes de la batalla de Arica, el último enfrentamiento entre las tropas peruanas y chilenas
en el sur de nuestro país. El protagonista principal es el coronel Francisco Bolognesi, se puede ver al centro de la pintura, acompañado de su estado mayor, precisamente en el puerto de Arica, locación que defendían con poco menos de 2.000 hombres, defendiendo el asedio del ejército chileno compuesto por alrededor de 5.000 efectivos. En esta desventajosa situación es que reciben la visita de un emisario chileno quien solicita la rendición de la plaza, ante lo cual el coronel Bolognesi respondió: tengo deberes sagrados y los cumpliré quemando el último cartucho. Frase que quedó registrada tanto en la historiografía oficial como en la literatura y en la narrativa popular. En ese sentido, Lepiani tomará de la literatura de conmemoración una tradición del escritor Ricardo Palma, publicada en 1885, para ilustrar este momento histórico. Lepiani, quien para entonces solo se había formado en Lima, a diferencia de algunos de sus contemporáneos como Teófilo Castillo, Daniel Hernández y especialmente Carlos Bacaflor, quienes ya estudiaban y exponían en París y Roma, eh, posiblemente Lepiani haya sido motivado por la actividad que realizó un año antes, en 1890, que fue formar parte de una comisión encargada por el gobierno peruano para repatriar los restos de algunos combatientes caídos en la guerra. Tomando algunos referentes transmitidos posiblemente por sus mentores en Lima, quienes fueron el español Ramón Muñiz y el franco-cubano Luis Budat, Lepiene realiza su composición tomando algunos de estos elementos, como la puesta teatral y la perspectiva, en un intento de mostrarse como un artista hábil, aun cuando su formación era incompleta. Los vínculos de estas pinturas, la muerte de Viriato, jefe de los lusitanos de José de Madrazo, vista en la parte superior derecha, y el juramento de los Horacios de Jacques Louis David, en la parte inferior derecha, no quedan solo en lo iconográfico, sino también en lo moral y heroico, por hallarse algunos vínculos entre los relatos detrás de estas pinturas con la defensa heroica y el juramento de lealtad que hicieron Bolognesi y sus hombres con su patria. Para la reconstrucción histórica que hace Lepiani al recrear el suceso, recurrió al relato de Palma, en donde se describe el escenario, y a sus propios apuntes de campo, tomados en 1890, cuando visitó la casa donde se llevó a cabo la reunión entre Bolognesi y el emisario chileno Juan de la Cruz Salvo. Además, empleó retratos fotográficos de todos los protagonistas del evento, técnica empleada por los pintores académicos para alcanzar la mayor veracidad posible en sus trabajos, especialmente los de índole histórico. Cuando esta pintura empezó a exhibirse en Lima en septiembre de 1891, Lepiani se hizo de todo tipo de elogios, tanto de la crítica como del público, y gracias a esta pequeña fama pudo hacerse de los recursos necesarios para viajar a París y continuar con su formación artística. Posteriormente, Lepiani haría otras 3 pinturas sobre la Guerra del Pacífico, además de otras representando diversos episodios de la historia del Perú, como son las guerras civiles, la independencia nacional y la conquista española. Desde el mismo momento de su exhibición, la respuesta de Bolognesi se convirtió en la imagen más representativa de este suceso histórico, al punto que a la fecha no se ha realizado otra pintura que muestre el mismo hecho, tomando quizás otra perspectiva o variando algunos elementos de la composición artística. Por el contrario, la respuesta ha sido masivamente reproducida, difundida y recreada, pero manteniendo la composición original del trabajo de Lepiani. Estas reproducciones han ilustrado diversas publicaciones acerca de la guerra y sus héroes, se han recreado en representaciones teatrales y cinematográficas, han acompañado monumentos incluso a los héroes como el monumento a Francisco Bolognesi en la ciudad de Lima, e incluso textos y láminas escolares, constituyéndose con eso como un elemento difusor de identidad y conocimiento histórico. Es precisamente la popularidad que alcanzó esta pintura y las siguientes del trabajo de Lepiani, debido a este recibimiento positivo de crítica y público, es que se marcó un notable contraste con el reconocimiento al artista, quien, a pesar de haber contribuido notablemente a la conformación del imaginario artístico nacional, ha sido dejado de lado en los estudios de arte académico peruano, quizás por la falta de escuela del autor, que hay que mencionar que aún habiendo viajado hasta 2 veces a Europa, Lepiani
no concluyó sus estudios, y posiblemente también a la falta de o la nula labor académica que él desarrolló posteriormente, si es que se lo compara con sus contemporáneos. Este olvido a su labor como artista ha llevado a que sus obras sean conocidas más como imágenes del momento histórico, más que como obras artísticas propiamente dichas, convirtiendo a Lepiani en un creador de imaginarios que terminaron opacando su propio nombre. Y es que los trabajos que realizó Lepiani en una época tan crucial como la reconstrucción nacional tuvieron una gran carga de nacionalismo y reivindicación patriótica luego de la debacle de la Guerra del Pacífico y haciendo que su obra trascienda a través de las generaciones, ya que forma parte de la educación y la cultura cívico-patriótica peruanas. Obras que también son tomadas como un elemento iconográfico de difusor de identidad y que perdura hasta nuestros días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Muy cumplido con el tiempo. Nos regalaste ahí unos minutos. Muchas gracias. Vamos entonces a avanzar con nuestra segunda ponencia. Mm, Nuestra segunda ponencia se titula La historiografía acerca de la Catedral de Santiago durante el siglo XIX y las transformaciones del edificio impulsadas por el arzobispo Casanova. Esta ponencia es presentada por tres autores: Elvira Pérez, Josefina Schenke y Fernando Guzmán, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Elvira Pérez es arquitecta y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster internazionale de secondo livello architettura e storia progetto della Università degli Studi Roma 3 Italia. Tiene un diploma en gestión, documentación y manejo del patrimonio en Chile del Centro del Patrimonio y diploma de estudios en artes con mención en fotografía de la Escuela de Arte de la Universidad Católica. En 2007 ingresa a la planta académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde ha ejercido como profesora en las áreas de historia, teoría y crítica de la arquitectura y patrimonio arquitectónico y urbano en cursos de pregrado y posgrado. Es investigadora principal del proyecto Fondesit, Iniciación, con el título Patrimonio, Proyecto y Ciudad, Casos de Transformación Sostenible en el Centro de Santiago, y del Fondart Regional, con un proyecto que se titula Puesta en Valor del Conjunto Franciscano de Chillán, Diagnóstico, Patrimonio, Definición de Criterios y Lineamientos de Intervención. Josefina Schenke, por su parte, es doctora en Historia y licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en Historia del Arte por la Université de París-Sorbonne. Actualmente es directora académica del Magíster en Historia del Arte y del Diplomado en Curaduría de la Universidad Adolfo Ibáñez y forma parte del Centro de Estudios del Patrimonio. Su objeto de estudio abarca los procesos de configuración, iconografía, recepción, circulación y narrativa en torno a objetos vinculados con prácticas cristianas durante el periodo colonial y temprano republicano en Chile. Ha contribuido en diversos proyectos de investigación relacionados con objetos coloniales. En 2019 obtuvo la beca Carolina de estadía postdoctoral en España y en 2018 participó en la curaduría de la exposición En nombre de los santos, imaginería virreinal y devoción privada. Finalmente, Fernando Guzmán es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en el 2007. Obtuvo una subvención de la Fundación Andes para trabajar en las colecciones numismáticas del Museo Histórico Nacional, esto entre los años 1991 y 1993. Fue curador del Museo de Artes Decorativas de Santiago de Chile entre 1994 y 1999 y director del Museo Regional de Ancud en la isla de Chiloé en los años de 1999 y el año 2000. Es profesor de Historia del Arte en la Universidad Adolfo Ibáñez desde el 2001. En el 2012 obtuvo el financiamiento del Consejo Nacional
del Consejo, perdón, del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de Chile, CONICIT, para desarrollar una investigación acerca de la pintura mural en las iglesias entre Potosí y Arica. Ha publicado un libro, perdón, titulado Representaciones del Paraíso, Retablos en Chile, siglos XVIII y XIX, del 2009, la pintura mural de Parinacota en el último bofedal de la Ruta de la Plata, del 2013, en colaboración con otros investigadores y numerosos artículos sobre arte en Chile en el siglo XVIII y XIX. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Calabria e investigador visitante del Getty Research Institute. Actualmente es coordinador del curso Core Arte y Humanidades, Obras Maestras del Arte Occidental. Bueno, bienvenidos a los tres y los dejo entonces con el micrófono. Muchas Muchas gracias. gracias, Darío. Para respetar el tiempo, vamos a leer la ponencia. Comienzo entonces. La Catedral de Santiago fue construida durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su sólida estructura de piedra, sus rasgos clasicistas y la participación del arquitecto romano Joaquín Toesca la revistieron de un sólido prestigio. Desde mediados de la centuria siguiente, la historiografía fue refiriéndose a su arquitectura y sus bienes muebles. Intelectuales como Amunátegui, Vicuña Maquena y Barros Arana, entre otros, fueron estructurando un discurso histórico y crítico acerca de sus características, cronologías, comitentes y arquitectos. El propósito del presente trabajo es demostrar que las referencias del siglo XIX respecto de la Catedral de Santiago lograron sustentar su valoración como reliquia nacional, como un edificio y un conjunto de obras que podían formar parte de una tradición colonial valorable, en un contexto en el cual se criticaba duramente buena parte de la producción artística colonial, en el caso chileno. Esta condición quedó en evidencia al presentarse la propuesta de reforma de la catedral, impulsada por el arzobispo Casanova a finales del siglo XIX. Por una parte, las severas transformaciones fueron objeto de críticas por parte de aquellos que juzgaban necesario preservar las características originales del edificio. Por otra, el mismo arzobispo debió modificar sus planes originales, ajustando la intervención a un revestimiento que conservaba la estructura del siglo XVIII. Las discusiones en torno a las transformaciones de la catedral pusieron en evidencia que la historiografía de la segunda mitad del siglo XIX había tenido un impacto en la opinión pública, impidiendo o dificultando intervenciones sobre el edificio que pusieran en peligro la existencia de esta reliquia del siglo XVIII. Perdón, no logro hacer avanzar esto. Ahí sí. La actual Catedral de Santiago se comenzó a construir en 1747 bajo la dirección de Matías Vázquez de Acuña, quien debía tenerse a los planos encargados a los jesuitas Pedro Vogel y Juan Hagen. La catedral del siglo XVII, aún en pie, mientras se levantaba el nuevo edificio, fue completamente destruida en un incendio ocurrido el año 1769. El desastre obligó a apurar los trabajos, habilitando en 1775 2/3 de su estructura en forma provisoria. La muerte de Vázquez de Acuña hizo necesario encontrar a un nuevo arquitecto para que dirigiera las obras restantes y asumiera la ejecución de la fachada principal, que se ve en la imagen. Se le entregó la responsabilidad a Francisco Antonio Barros, quien no pudo hacerse cargo por motivos de salud, contratándose finalmente al arquitecto romano Joaquín Toesca, quien dirigió los trabajos desde 1780 hasta su muerte en 1799. El edificio siguió en obras durante las primeras décadas del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Sin embargo, sus características principales se habían configurado durante la segunda mitad del siglo XVIII. El enorme edificio de piedra, de 98 metros de largo por 41 de ancho, poseía una fachada con un lenguaje clásico y unas proporciones que evidenciaban su dependencia de los trabajos de los tratados de arquitectura. Se puede afirmar que la catedral, cuya construcción comenzó en 1747, cuyas obras se proyectaron hasta el siglo XIX,
fue uno de los edificios que se incluyeron en los primeros relatos acerca del arte y la arquitectura anterior a la independencia política de Chile, condición alcanzada plenamente el año 1818. Los textos se escriben en un ambiente de rechazo a los siglos de dominación española. Efectivamente, a partir de la cuarta década del siglo XIX, tomó forma una crítica de los intelectuales chilenos hacia el período colonial, como en otros lugares del continente, y sus consecuencias en la vida pública, política, económica y cultural. Este juicio se extendió al arte y la arquitectura, ámbitos en los que se percibía un escaso desarrollo. Los textos de Amunátegui, Lira, Vicuña Maquena, Grés, construyeron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX una visión acerca de la pintura, la escultura y la edificación entre los siglos XVI y XVIII. Junto a la identificación de las imperfecciones de la producción durante esa época, se construye un repertorio de obras destacables que debían constituir una base sobre la cual fundar la tradición artística chilena. Los edificios levantados por Toesca, entre ellos la catedral, formaron parte de este conjunto selecto. En el año 1849, Miguel Luis Amunátegui, en un artículo en el que no escatima en críticas dirigidas a la pintura y esculturas coloniales que no respetan las reglas del arte, destaca el edificio de Toesca, entre otros, como una obra de arquitectura valorable. Cito: la catedral, el Palacio de Justicia, el consulado, la cárcel, la moneda, el puente del Mapocho, etc. He ahí edificios que vivirán siglos todavía antes que el tiempo logre hacerlos desaparecer, a lo que agrega: algunos años pasarán y probablemente no habremos construido nada que en su línea pueda competir con ellos. Fin de la cita. El autor identifica en estas construcciones de finales del siglo XVIII su solidez y clasicismo, rasgos que le permiten proponer la existencia de una cierta tradición constructiva local que debe ser apreciada. Benjamín Vicuña Maquena, en su libro Historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago, publicado en Valparaíso el año 1869, se refiere extensamente a los trabajos de Toesca y en particular a la catedral. Señala que el arquitecto romano presentó al obispo Manuel Alday los, cito, perfiles de la catedral, especialmente el de su elegante frontispicio, fin de la cita. Más adelante, luego de referirse a algunos edificios religiosos relevantes, aclara que, cito, la obra eclesiástica de mayor magnitud continuaba siendo siempre la catedral, y ésta había marchado con mayor regularidad desde que Toesca tomara sus trabajos en 1780, especialmente los de su fachada. Fin de la cita. Resulta claro que el frente principal de la catedral es para el autor una de las obras de arquitectura más destacables de la ciudad. En el texto Les Beaux-Arts por Chili de Vicente Grés, publicado con ocasión de la Exposición Universal de París de 1889, el autor realiza un ejercicio semejante al de Amunátegui, orientado a seleccionar aquellas obras coloniales que debían ser admiradas y preservadas. Entre los edificios más importantes menciona la catedral y la moneda. De este último comenta: será siempre considerada por los conocedores como una obra magistral, plena de elegancia y buen gusto. Es una traducción mía sobre la marcha desde el francés, que espero que sea pertinente. Fin de la cita. La heterogeneidad de concepciones presentes en la catedral no le permitían emitir un juicio equivalente respecto del templo metropolitano. Sin embargo, es plausible considerar que para el autor su fachada clasicista era merecedora de alabanza. Lo cierto es que el trabajo de Toesca en Chile se encumbra en el texto de Grés a una posición de privilegio. Sus edificios deben ser considerados no solo como reliquias históricas, sino también como modelos de buena arquitectura. En el mismo año de la exposición, el diario El Mercurio de la exposición universal, el diario El Mercurio recoge una intervención del ministro de Obras Públicas en la que defiende la necesidad de invertir los dineros necesarios para construir edificios que resistan el paso del tiempo. Agrega que incluso en los tiempos infructuosos de la colonia se tuvo en cuenta este criterio, como se puede ver en el puente de Calicanto, cito, el Palacio de la Moneda, los tajamares del Mapocho,
la suntuosa catedral y el monumental edificio consistorial. Fin de la cita. En 1886, luego de un prolongado periodo de sede vacante en la Arquidiócesis de Santiago, el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda propuso como arzobispo al sacerdote Mariano Casanova, nombre que fue aceptado por la Santa Sede. Su consagración como obispo se celebró el 30 de enero de 1887, asumiendo a partir de ese momento el gobierno arquidiocesano. Es bien probable que la idea de renovar o reemplazar la catedral del siglo XVIII por una nueva la haya concebido antes de hacerse cargo de las tareas del gobierno eclesiástico, pues ya para mediados de 1887 existe constancia de la existencia de una iniciativa en este sentido. En una carta fechada el 12 de agosto de ese año, José Ezequiel Balmaceda, hermano del presidente de la República, felicita al arzobispo por la iniciativa, cito, de hacer de nuevo la Catedral de Santiago en vez de una reparación, que ofrecería grandes dificultades y un costo casi igual al de su nueva construcción. Fin de la cita. A continuación, le recomienda buscar arquitectos en Europa, para lo que ofrece su colaboración. Respecto del estilo, dice que el gótico es el más adecuado para las iglesias. Sin embargo, para el carácter chileno, señala, le parece más adecuado el modelo de San Pablo de Londres. El año 1890, en una carta pastoral redactada al regreso de su visita ad limina apostolorum, el arzobispo formaliza su deseo de renovar completamente la catedral. Luego de ensalzar las cualidades de la arquitectura religiosa europea, dice haberse sentido humillado, cito, al comparar nuestra vieja catedral con la de cualquier ciudad de segundo orden de Francia, España o Italia. Fin de la cita. Manifiesta la necesidad de pensar en una propuesta arquitectónica y artística que posea una suntuosidad adecuada a su uso sagrado, así como coherente con el prestigio internacional de Chile. Sin embargo, Monseñor Casanova se hace cargo del valor de la catedral construida durante el siglo XVIII. Cito, no hay en Santiago monumento que recuerde mejor nuestras glorias patrias, ni que debamos conservar con más cariño. Fin de la cita. Es posible que el proyecto mencionado por José Ezequiel Balmaceda haya provocado algunas críticas. El proyecto de demoler la catedral antigua y construir una completamente nueva, razón por la cual el arzobispo intenta armonizar en su carta pastoral la necesidad de un nuevo templo con la conveniencia de preservar una reliquia colonial. 4 años después, el 15 de noviembre de 1894, el Mercurio publicó una pequeña nota dando cuenta de la iniciativa del arzobispo. Cito, sabemos que el arzobispo de Santiago, don Mariano Casanova, tiene el propósito de invertir unos cuantos millones de pesos en la construcción de una nueva catedral que reemplace a la que existe actualmente en esta ciudad. Fin de la cita. El texto da cuenta de la existencia de un proyecto. No se trata solo de una idea. Precisa que tomará, cito, como modelo las grandes catedrales de estilo moderno que existen en las principales ciudades del viejo mundo, fin de la cita, y que el edificio, cito nuevamente, tendrá 5 naves y estaría rodeada de altas y sólidas galerías para el público, las cuales solo pueden ser ocupadas en las grandes ceremonias, fin de la cita. El anuncio parece contradictorio con el aprecio que la Carta Pastoral de 1890 manifiesta por la catedral colonial. Los detalles mencionados hacen poco probable que sea un artículo redactado sin antecedentes precisos. Se menciona incluso que Monseñor Casanova habría mostrado el proyecto a Monseñor Macchi, que lo que pareciera indicar la existencia de un plano y tal vez algunas elevaciones. La dificultad de compatibilizar un templo como el descrito por el Mercurio con la preservación de la vieja catedral es evidente. Se trata de una tensión que se observa en la carta pastoral. Renovar, conservar, pues el mismo edificio del que se avergüenza debe ser apreciado por su valor histórico. La idea de levantar un nuevo edificio se dio su lugar a una transformación del viejo edificio. El costo económico debió ser uno de los factores que se consideró para tomar una decisión. Sin embargo, se puede afirmar que lo ejecutado por el arquitecto italiano Ignacio Cremonesi permitía conjugar el deseo de un edificio más suntuoso con la preservación de lo construido durante la colonia. Las intervenciones y revestimientos escondieron los viejos muros, pero no los destruyeron. A inicios del siglo XX, cuando las obras habían terminado, el edificio colonial aún estaba ahí, resguardando
resguardado como un valioso vestigio del pasado. Ignacio Cremonesi gana el concurso en el cual participa también el arquitecto Émile Doyer en 1897. El encargo fue darle una nueva apariencia al templo que fuera equivalente a la de los edificios planeados para la celebración del centenario de la República. La transformación de Cremonesi se estableció como la culminación de un largo proceso de construcción iniciado en el siglo XVIII por Vázquez de Acuña y Toesca, buscando completar el edificio colonial. El proyecto que se constituyó como una forma de modernización de la catedral desde el punto de vista técnico, con la incorporación de nuevos materiales como albañilería de ladrillo y estructuras metálicas. La intervención consideró levantar la nave central para corregir la desproporción de la fábrica original. Se modificaron las fachadas norte y oeste y se incorporaron las dos torres campanarios que no se habían construido en la fachada principal que da a la Plaza de Armas. Se incorporó Mira, una cúpula... nos quedan ya solamente 2 minutos. Sí, apuro. Se incorpora una cúpula sobre el altar y pequeñas cúpulas en las naves laterales, transformando el interior con estucos y pinturas. Se conectó interiormente la iglesia del Sagrario, que también fue remodelada. La intención principal fue dar unidad al edificio intervenido por diversos arquitectos a lo largo del tiempo. La crítica de la transformación en la catedral. En un artículo del escritor y periodista Joaquín Díaz Garcés, titulado Cúpulas y Hoteles, se reflexiona acerca de la falta de sentido arquitectónico de los santiaguinos. El autor se burla de las imitaciones de piedra y de la proliferación indiscriminada de cúpulas en la ciudad, elementos distintivos de la intervención de Cremonesi en la catedral. Para Díaz Garcés, la cúpula sobre un techo es una mentira, es cuando mucho un reclame comercial, como el sombrero de copa o la muela de cartón piedra colgada en la enseña de una tienda. El artículo afirma a continuación que la Catedral de Santiago cayó vergonzosamente en la más monstruosa de las cúpulas, cúpula que afortunadamente será barrida con facilidad por una bala de cañón en el primer sitio que tenga que soportar Santiago. Para muchos, la intervención de Cremonesi, refrendada por el arzobispo Casanova, era la profanación de una reliquia histórica y así lo manifestaron públicamente. Otro periodista, Carlos Silva Vildósola, en una semblanza de Monseñor Mariano Casanova, se refiere al tema. Dice no lograr entender que un hombre de la cultura y buen gusto del arzobispo se haya dejado convencer por un arquitecto extranjero para llevar adelante, cito, esa desgraciada transformación. Opina que fue cegado por su deseo de dar de mayor suntuosidad al templo, punto de vista que le impidió tomar conciencia del error que se estaba cometiendo. Dice haber sido testigo del dolor que le produjeron sus críticas y la de otros periodistas, entre las que se recuerda la de Joaquín Díaz Garcés, quien afirmaba, cito, andando los tiempos, unos sabios extranjeros descubrirán que debajo de la cátedra de yeso y cemento había una noble iglesia de piedra y entonces se gastarían otros tantos millones para rasparla y restablecerla en su estado primitivo. El historiador de la arquitectura, Alfredo Benavides Rodríguez, se refiere a las desgraciadas transformaciones que se le hicieron a principios de este siglo. Aún reconociendo la pobreza arquitectónica del ya vetusto edificio, este poseía una calidad indiscutible que era la nobleza de su material. Nadie tuvo derecho para estucar y pintarrajear un muro de sillería de piedra, aunque fuese este absolutamente liso. Por otro lado, el arquitecto Eduardo Secchi, en 1941, a propósito de la transformación, indica, era obra de gran mérito arquitectónico, con sus magníficos pilares de piedra tallada y su artesonado, altares y sillería. La mayor parte de esto se perdió para siempre en la total transformación realizada a fines del siglo pasado, y que ha sido sin duda una de las más lamentables efectuadas en edificios de esa importancia. Cierro cita. El historiador Gabriel Guarda, si bien comprende la crítica de haber recubierto la piedra, considera que no había otra manera de reemplazar, cito, el anacrónico atablerado de machones por pilastras, que es lo que correspondía. La crítica al uso del falso mármol es sin duda producto de un gran desconocimiento local de este recurso plástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira, Fernando. Vamos entonces con nuestra tercera ponencia. Nuestra tercera ponencia se titula Artefactos indígenas, diatribas en la historia canónica. Su autora, María Elena Lucero, es doctora en Humanidades y Artes, con mención en Bellas Artes y postdoctora por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesora titular del Seminario de Arte Latinoamericano y de Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Rosario, y profesora de Problemáticas del Arte Contemporáneo de la Maestría en Educación Artística de esta misma universidad.
Es profesora visitante de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Universidad de Concepción en Chile. Es directora del doctorado en Arte y Cultura Visual de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario y del Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos. Es miembro del Comité del Doctorado en Humanidades y Artes, del Comité del Programa de Postdoctorado de la Universidad Nacional del Rosario y es miembro fundador de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos. Adicionalmente, es curadora de exposiciones individuales y colectivas en el Museo de Bellas Artes Juan B. Castellano, en la Fundación OSDE y en el Museo de la Memoria en la ciudad de Rosario. María Elena, adelante. Bueno, Darío, muchas gracias por tu presentación y gracias también a Olga, Camila, porque realmente organizar estos eventos es un trabajo enorme y bueno, creo que como han mencionado van a ser 3 días de intercambios académicos potentes. Bueno, yo voy a organizar mi presentación de la siguiente manera. Voy a comentar algunos conceptos centrales en relación puntualmente a 2 curadurías que he tomado como ejemplos y luego voy a mostrar las imágenes. Bueno, más o menos voy a tratar de respetar el horario, si me paso un poco, disculpas. Bien, entonces mi trabajo se titula Artefactos indígenas, diatribas en la historia canónica. En primer lugar, me parece que es importante a esta altura de estos debates y estas discusiones poner un poco en jaque las categorías que en general ha trazado la historia del arte, tal como la hemos aprendido en nuestros recintos académicos, ¿no? Cuando hemos cursado nuestras carreras de grado y de posgrado. Y en este sentido yo quiero mencionar 2 vías o 2 campos disciplinares que entiendo han colaborado de alguna manera con esta apertura, ¿no? Al momento de analizar, clasificar, estudiar e investigar objetos, artefactos, ¿no? Por un lado, bueno, todo el aporte de los estudios visuales y, bueno, quien menciono en primer lugar es Mitchell, porque creo que es uno de los autores más conocidos, que justamente cuando él detecta este desplazamiento que se produce en la cultura en general hacia finales del siglo XX, el giro icónico, menciona cómo justamente hay toda una serie de objetos y elementos que empiezan a ser incorporados en los estudios sobre la imagen. Bueno, y por otro lado también es indispensable también tener en cuenta, y un poco estoy recordando algunas nociones que ha comentado Alexandre hoy a la mañana, muy interesantes por cierto, en relación al pensamiento decolonial, que justamente es una perspectiva que en América Latina se ha ampliado y se ha extendido desde los años 90 hasta la actualidad, y que realmente nos ha llevado también a recuperar ciertas materialidades, ¿no? Vinculadas a estas comunidades previas a la etapa de la conquista con otra mirada. Para eso entonces yo voy a mencionar 2 curadurías. Una es Brasil, Body and Soul, que se llevó a cabo en el Museo Guggenheim en Nueva York. María Elena, perdón, Sí, te interrumpo un segundo. No sé sí, si estás presentando alguna presentación en este momento o no la estamos viendo. no. Lo Todavía que no. justamente comenté, Darío, es que voy a organizar la presentación de esta manera. Primero voy a hablar, voy a Listo. mencionar conceptos sobre las curadurías y algunos conceptos teóricos, y Y luego ahora nos cuando muestran. termine este desarrollo, ahí sí voy a mostrar las imágenes. Listo, listo. Bueno, más o menos sería así. Recupero entonces, estaba hablando de la primera de estas exposiciones que se lleva a cabo en Nueva York, en el Museo Guggenheim. Su curador fue Edward Sullivan, y ahí se plantea una historia de Brasil, una historia visual de Brasil, pero tomando además en una de sus secciones principales un conjunto de máscaras rituales vinculadas a comunidades indígenas, algunas de la zona de Amazonia, otras de las zonas de la zona de Pará, dándole un estatus y una categoría casi a la par de lo que representan otro tipo de piezas artísticas quizás más vinculadas al modernismo brasileño, al concretismo o al neoconcretismo, y hasta el arte contemporáneo, que creo que hasta ahí llegaba, digamos, esta selección que Sullivan había recuperado en esa exposición.
Y por otro lado, otra magnífica muestra a la cual tuve la suerte de poder ver en el año 2017 en el Museo de Arte de Río de Janeiro, el nuevo museo que está cerca de la zona portuaria, esta exposición llamada Ya Guataporá, Río de Janeiro indígena, que incluye también una serie de objetos. Algunos fueron aportados por las mismas comunidades nativas de la región carioca, otros recuperados a partir, bueno, de ciertos aportes de coleccionistas, pero donde me parece que también se lograba un diálogo horizontal entre la producción de arte y estas nuevas maneras o estas nuevas modalidades exhibitivas de este tipo de museo. Quiero recordar también, un poco colaborando con estas nuevas miradas hacia los objetos indígenas, algunas nociones de Arjuna Padurai, un antropólogo también muy estudiado en la academia, quien ha reflexionado sobre la vida social de las cosas como elementos que circundan en los paisajes, ¿no? A Padurai nos habla de paisajes mediáticos, por un lado, que incluyen repertorios de imágenes, pero también paisajes ideológicos, esto es, las imágenes y las ideas. Y podríamos decir que en el campo de las producciones estéticas, los artefactos visuales y objetos que han sido exhibidos en numerosas exposiciones temáticas adquieren sentidos que han sido determinados tanto por los modos expositivos como por las relevancias del propio guión curatorial, ¿no? De ahí me parece la importancia de la circulación de objetos. Yendo un poco a la primera muestra que quiero tomar como referencia, ahí Sullivan reúne entonces estas máscaras, luego las voy a mostrar para poder ejemplificar mejor lo que estoy desarrollando. Una de ellas es la que más recuerdo, que simula en la parte superior un cuerpo femenino, otras que incluyen confecciones en tramas de plumas, con accesorios de maderas, de flautas, de patas de aves, escarabajos, cabellos, fibras naturales, textiles, con lo cual el propio curador ha dicho que esto representaba solamente una parte de la cultura material y visual de las comunidades indígenas brasileñas, hablando justamente de la enorme riqueza que ha caracterizado a estas regiones, ¿no? Y sobre todo, cito brevemente un libro también emblemático en el campo de la antropología, que es el libro de Claude Lévi-Strauss, ¿no? La vía de las máscaras, donde Lévi-Strauss ahí también menciona este significado colectivo, simbólico y contextualizado de las máscaras, ¿no? Es esa vía que trasciende la pura materialidad y el propio objeto. Bueno, en ese sentido esto nos llevaría a otra presentación, ¿no? O a otro diálogo, pero hay que pensar también en el orden mítico, socio-religioso y el plástico, cómo interactúan y se potencian. Y en el caso de la segunda exposición, Guataporá, Río de Janeiro indígena, los curadores, fue un grupo de curadores, tuvieron diálogos e intercambios previos a la muestra con los propios habitantes de estas comunidades también en Río de Janeiro. Una muestra que además, por el recorrido visual, que era maravilloso, incentiva el diálogo entre las culturas nativas de la región carioca y la contemporaneidad a partir de una serie de ejes claves de lecturas que se habían instalado como parte de la exposición. También recuerdo que en esa muestra puntualmente convivían estos objetos contemporáneos de las comunidades con algunos dibujos pertenecientes a revistas del siglo XIX, donde de alguna manera se da a ver una suerte de exotización, de cosificación o de romantización acerca de estas comunidades. Me había referido anteriormente a el aporte de los estudios visuales, especialmente porque en este caso el propio concepto de cultura visual lo que propone es incorporar una serie de artefactos que en general la historia del arte ha excluido. Pensemos que en general la historia del arte ha seleccionado o ha privilegiado determinadas piezas, y muchas veces este tipo de manifestaciones plásticas que tienen un gran sentido simbólico quedan de alguna manera por fuera. También me parece que hay que pensar en el caso latinoamericano en los aportes de Canclini,
quien también ha definido la cultura visual como un campo que integra distintos sistemas de imágenes, ¿no? Imágenes que han caracterizado a distintas sociedades y que incluyen el arte, las artesanías, los medios masivos, la arquitectura, el diseño gráfico y el diseño industrial. En relación al giro decolonial o al pensamiento decolonial, también quiero pensar de alguna manera en las nociones tanto de Walter Mignolo como de Silvia Rivera Cusicanqui. Bueno, Walter Mignolo, autor de un libro emblemático, y La idea de América Latina, donde define justamente cómo lo latinoamericano, la propia noción de América Latina, ha sido forjada y construida en general desde una perspectiva eurocéntrica. Perspectiva que, si lo pensamos desde el campo del arte, también ha hecho que muchas veces este tipo de objetos hayan quedado como por fuera del sistema del arte, ¿sí? Brevemente, porque voy a apurar un poco la exposición para ir ya directamente a las imágenes, quiero recordar, a modo de cita, una muestra que se hizo en el año 1984 en el MoMA de Nueva York, llamada, digo el título directamente en castellano, Primitivismo en el siglo XX, afinidades entre lo tribal y lo moderno. Yo recuerdo esta muestra porque ahí claramente la curaduría colocaba casi como en este eje doble expresiones de pintores modernos, Picasso y los expresionistas alemanes, por ejemplo, con algunas máscaras indígenas, ¿no? En general de América del Norte. Y lo que quiero recordar es que tanto en la propuesta de la exposición como lo que aparece en el catálogo, ahí lo que se hacía es pensar en los aspectos puramente formales de los artefactos indígenas, de estas máscaras. Cosa que, volviendo un poco al presente y en estos dos ejemplos que quiero traer hoy a la ponencia, se diluye, porque me parece que tanto Sullivan en un caso como estos curadores brasileños han propuesto un tipo de museología crítica en un sentido bastante diferente, donde establece una serie de diálogos y permite, digamos, que esos objetos adquieran un protagonismo distinto. Entonces, un poco para ir cerrando la exposición que estoy desarrollando ahora, quiero comentar que en este sentido hemos detallado dos curadurías que a mi criterio han sido claves para discutir no solamente las exclusiones que se producen en los relatos dominantes de la historia del arte, sino también para pensar en la diversidad cultural en tensión con las políticas de las metrópolis centrales. O sea, en ambas muestras, los artefactos procedentes de estos grupos indígenas han integrado los proyectos museográficos a partir de decisiones curatoriales, estableciendo interrelaciones entre los objetos, la institución, el público, la historia cultural y la historia política. Finalmente, quiero remarcar que estos proyectos inclusivos de la diversidad se deben en gran medida a la apoyatura conceptual, por un lado, de los estudios visuales que integran a su campo de estudio estas otras materialidades, ¿no? Como una herencia teórica que genera una discusión y una confrontación a las estéticas eurocentradas, y que, por otro lado, me parece que hoy se constituyen en objetos de estudio privilegiados que es necesario seguir investigando, ¿sí? Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla con ustedes. Aguárdenme, por favor, que voy a... ahí está. Ustedes me dirán si se puede ver correctamente. Sí, María Elena, lo estamos viendo ahora. Bueno, entonces, perdón. En primer lugar, quiero mostrar algunas, perdón, sale arriba como una fila con los iconos, pero eso no lo puedo quitar. Ahí está. Quiero mostrar una de las máscaras que integraron Brasil, Body and Soul, esta curaduría de Sullivan. Esto va colocado, ¿no?, encima de la cabeza, representa una figura femenina y hay una serie de fibras textiles que de alguna manera caen, ¿no?, sobre el rostro. Lo mismo esta, que por otro lado también tiene una especie de flauta de madera como accesorio, que también emitía un sonido justamente por la persona que portaba esa máscara, ¿no? Con lo cual también hay que pensar en este
tipo de usos simbólicos, porque la emisión de ese sonido, la relación también con una suerte de performance, ¿no?, que se llevaba a cabo en esta acción, ¿no? Me parece que eso también va como completando el sentido de estas piezas que trascienden realmente lo meramente formal. Esta es otra de las piezas que también constituían la muestra. Esto es un elemento, un artefacto que va colgado en la espalda, o sea, se lo colgaba el sujeto del cuello, y todo ese trabajo hecho con plumas es un trabajo muy minucioso, ¿no?, de una artesanía excepcional, y va entonces en el cuerpo hacia atrás, lo mismo que este objeto también que estamos observando. Como he comentado, el primero que vimos, o sea, esta figura femenina, pertenece a la zona de Amazonia, y estos últimos que estamos observando pertenecen a la región de Pará, más hacia el norte de Brasil. Bueno, y en el segundo caso, Guataporá, Río de Janeiro indígena, voy a mostrar algunas imágenes. Esto, que es casi una caricatura de la época, salió en una revista, la revista Ilustrada del siglo XIX, el dibujante se llamaba Agostini, y de alguna manera graficaba muchas veces a los pobladores y a estos sujetos casi desde el exotismo, ¿no?, muchas veces exagerando algunos rasgos corporales, y en este caso contraponiendo, ¿no?, al hombre civilizado, más bien occidental, y a los pobladores nativos. En el caso de la muestra, puntualmente, se habían recuperado estas páginas con explicaciones donde el espectador podía justamente empezar a generar un pensamiento crítico acerca de cómo se había visibilizado, ¿no?, la producción material, la cultura de estas comunidades en el siglo pasado. En esa curaduría también había como un armado muy particular en las paredes, este tipo de dibujos que estaban ahí, digamos, acompañando esta selección que se había realizado de gráfica sobre las comunidades. Y finalmente me quedo con esta imagen maravillosa, porque aquí sí aparecen toda una suerte de producciones textiles, algunas bolsas, tejidos, instrumentos musicales, bueno, y otros más, que dan cuenta de cómo aún en la contemporaneidad se sigue produciendo, y en estas regiones, digamos, siguen coexistiendo este tipo de piezas artísticas que me parece que hoy deben ser revisadas a la luz de nuevos ojos. Y ya así, para cerrar, brevísimo, me voy para atrás un poco para establecer estas comparaciones. Esta es una imagen de primitivismo del siglo XX, la famosa muestra que se hizo en el MoBA en la década del 80, donde se ve claramente cómo se contraponían, ¿no?, estos objetos de culturas nativas y el arte moderno. Así que bueno, me parece que de alguna manera aquí lo que planteo es una suerte de gran pregunta, ¿no?, o de interrogantes acerca de cómo dejo de compartir, cómo pensamos en la contemporaneidad nuestro pasado. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, continuamos entonces con nuestra siguiente presentación, que se titula Barroco y arte popular en los retablos portátiles de la Virgen de Copacabana de los siglos XIX y XX. El problema de las definiciones en historia del arte. La autora Magali Patricia Laván Salguero, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Magali Patricia Laván es doctora en Historia del Arte y magíster en Arte Peruano y Latinoamericano con mención en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es artista plástica de la especialidad de pintura por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Ha realizado ponencias sobre arte virreinal y arte popular peruano en congresos y simposios de historia e historia del arte. Es docente auxiliar del Departamento de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicta las cátedras Arte del Perú Virreinal 1, 2, Mitología Andina, Iconografía e Iconología, Historia del Arte 2, Dibujo y Teoría del Color. Estudia el culto mariano en el arte popular y virreinal, así como los retablos portátiles y las cajas de imaginero. Magali, adelante. Buenos días, muchas gracias. Sí, voy a presentar un TPT. Espero que me alcance el tiempo porque es un poco restringido. Ah, ¿no puedo presentar el TPT?
Si pones compartir pantalla, debes poderlo Sí, hacer. pero me sale que es host deshabilitado. Eh, Dame un segundo. Ujú. Mm, ya creo que ya lo puedes hacer. Sí. Sí, ahora sí. Muchas gracias. ¿Ya? A ver, aquí. El tema que yo he trabajado es el barroco y el arte popular en los retablos portátiles de la Si Virgen de... quieres, Magali, puedes poner en modo presentación para Ah, que ya. podamos ver mejor. Muchas Ay, gracias. ya, perfecto. Ya, el tema es barroco y arte popular en los retablos portátiles de la Virgen de Copacabana de los siglos XIX y XX, problemas de definiciones en historia del arte. Podemos ver ahí un retablo portátil, es una caja de imaginero. En general, el término es muy variable en el Perú, ¿no? Ese es un problema también de investigación que se da no solamente en Perú, sino en toda América. Objetos similares o que ostenten la representación de la Virgen de Copacabana reciben diferentes nombres, ¿no? En España es común el uso de capillita retablo, capelleta. En el Perú se usa el término altar portátil, tríptico portátil. En Argentina, urna retablo. Ah, en lo que es Bolivia es muy común el uso de caja de santos para diferentes representaciones que tengan imágenes de la geografía católica, ¿no? Cajón San Marcos es diferente, pero también es un tipo de altar portátil o retablo portátil. La misa Mastalla es el cajón San Marcos, ¿no? Y la caja de imaginero es diferentes representaciones, pero que tienen la forma de un tríptico abridero, ¿no? Esta forma obviamente ha venido en la conquista de parte de los misioneros, ¿no? Ha habido talleres en la época virreinal y se ha difundido hasta nuestros días. Hasta nuestros días existen retablos portátiles, pero ya no necesariamente son religiosos, al menos en el caso peruano. A estos retablos que ya no son religiosos se les ha llamado retablo tradicional o retablo ayacuchano, ¿no? Eh, y en España también son conocidos objetos similares a los trípticos con el nombre de capillita de santero o capillita del aplegador. El término aplegador o santero es el término de una persona que viaja pidiendo limosnas y usa una cajita de santos. ¿No? Aquí estamos viendo una obra donde podemos ver, una parte donde vemos algunos elementos importantes que quiero puntualizar, ¿ya? En el texto de Vasari se menciona que Levite de Più Excelente, Pictori, Scultori, Architectori, que ha sido traducido normalmente como las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Acá se ve el método biográfico, pero Vasari utiliza el término de artífice y no el de artista, ¿no? Pero con la historiografía, a partir del Renacimiento, se ha empezado a darle una mayor importancia a esta idea del genio del artista, de las biografías de artistas que ya se daban desde la época, desde fines de la época medieval y comienzo del Renacimiento, y empieza esta oposición entre arte medieval, arte moderno, artista, artesano, arte etnográfico, que es el arte popular. Es lo mismo que arte etnográfico, es lo mismo que arte campesino, que arte indígena, cuándo es arte campesino, cuándo es indígena, y si el indígena ya no vive en una comunidad, sigue siendo arte indígena, el indígena puede ser que ya no viva de repente en una comunidad, que siga desplazado a la capital. Su obra sigue siendo arte indígena a pesar que ya no esté en su comunidad. El arte campesino tiene que ser hecho por campesinos. En el siglo XX se hablaba de arte campesino y en muchos casos no era arte campesino, sino eran imagineros que radicaban en la ciudad, pero se usó en la época del 70 el término de arte campesino, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones que son especialmente problemáticas, ¿no? Se ha dicho de manera general que el artesano mantiene formas y el artista crea formas, ¿no? Y el artesano crea un prototipo que es repetido, ¿no? Entonces, eso también es otro concepto, o sea, de alguna manera,
quitado o puesto a un lado al imaginero, al artista popular, relegándolo a un papel de imitador o conservador de formas sin una propia inventiva. Pero lo cierto es que el artesano, el artista popular, tiene una inventiva, aunque puede ser que se ciña a los límites de una tradición, ¿no? Entonces, una pregunta por la que yo pensaba era ¿por qué la historiografía artística iberoamericana ha excluido de las categorías de arte y obra de arte, incluyéndola en el arte popular, a los objetos similares a retablos portátiles, cajas de imaginero, cuando son objetos que responden a una convención sagrada, a un prototipo, que no necesariamente va a ser el prototipo de la representación realista, ¿ya? Que viene del Renacimiento, pero igual también no son obras que no tengan una configuración y no tengan un orden, ¿no? A esto Titus Burjas menciona que en la plástica se concuerda la tradición con una libertad creadora, ¿no? Sin la cual el arte no es arte. Por tradición, el artista dispone de un conjunto de modelos o formas típicas que combinará o adaptará según las circunstancias o más exactamente según el fin particular de la obra. Al adaptar, crea, pero esta creación obedece a ciertas reglas, ¿no? O sea, el artesano, el artista popular, crea dentro de los límites de una tradición. Hay formas, modelos, prototipos que dan una sintaxis visual y esto se expresa a través de los recursos propios que tiene el arte de esa región, ¿no? Entonces, como decían, ¿no? En las vidas, como se ha traducido a vida de los artistas, que originalmente era vida de los más famosos pintores y escultores, eh, esto ha hecho que en muchos casos se le dé o se indique que artistas que nosotros conocemos en su época eran llamados artistas, pero realmente cuando uno revisa las vidas de Vasari, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Alberti, Cimabue, Sandro Botticelli, son considerados artesanos o artífices, ¿no? Y artífice era un término muy genérico. Artífice podía ser un zapatero, un pintor, un escultor, un entallador, ¿no? Entonces era un término genérico que indicaba una maestría en el hacer algo, ¿no? Estaba más ligado al término de techné, pero no había la idea de un artista creador, porque el único creador realmente era Dios, ¿no? El artífice hace una obra, tiene un conocimiento de hacedor, pero más no de creador, ¿no? Y no estaba obviamente en época medieval y al comienzo tan asentado esta idea del artista independiente y emancipado, sino el artista estaba ligado con una tradición, ¿no? Igual también Gómez considera que a lo largo de la historia no era un requisito indispensable la originalidad. Un maestro bizantino no tenía que esforzarse en crear algo original, sino crear dentro de los límites de la tradición, porque el público aceptaba y era una convención establecida, ¿no? Es ya el siglo, prácticamente para el siglo XIX y XX, que se da este cambio de paradigma y empezamos a ver pues esta idea del artista genial, ¿no? Que empieza desde el Renacimiento, pero va a ser en el siglo XVIII y XIX donde esto se da en mayor medida. Aquí vemos una obra, estamos viendo una foto donde se ve a Joaquín López Santay. Joaquín López Santay fue un excelente artesano, artista popular, que tuvo la característica inusual de ganar un premio de arte. Ganó el premio en la categoría de arte y generó todas unas polémicas en el Perú, ¿no? Él tenía el respaldo de José María Arguedas, un eminente escritor y etnógrafo y folclorista, y la estima, cariño y admiración que sentía Arguedas por López Santay es lo que también hace que ayude a que él pueda ser catalogado como artista, ¿no? Él mismo se sentía artista, ¿no? Cuando uno lee la obra de un escrito que trabaja López Santay con Mario Raceto hace una biografía de López Santay, él se define como artista, porque crea algo nuevo que fue el Cajón San Marcos, ¿no? Esta idea de la creatividad a veces no se ve mucho o no se considera en el arte popular, en el arte campesino, ¿no? Pero el artesano no solamente copia,
sino haces variaciones. Esto lo menciona Gombrich. Gombrich habla de diferentes tipos de representaciones a lo largo de la historia del arte, como en el arte medieval o de repente en el arte asiático, ¿no? El artesano no solo aprende a copiar, sino a hacer variaciones, a explotar los recursos al máximo, ¿no? Hasta los límites que pueda sacarle partido y a los límites que tiene su tradición. Hay individuos excepcionales que llegarán a un grado más alto y ese grado más alto sería crear un nuevo artefacto que culmine con la tradición y genere otra tradición, como fue el caso de Joaquín López Santay, ¿no? Para hacerlo breve, porque creo que no me queda mucho tiempo, eh, estos son retablos portátiles virreinales, ¿ya? Se les denomina genéricamente retablos portátiles, tríptico abridero, capillitas retablo, ¿ya? Son tres tipos básicos en la época virreinal, y estos son las cajas de imaginero de Chucuito, ¿no? Ambas son del siglo XIX, pero se diferencian por los materiales, ¿no? La de acá está trabajada con pan de oro, con un trabajo técnico mucho más detallado, y el de aquí presenta una configuración un poco más, de repente podríamos pensar descuidada, pero en ambos casos ambos responden a lo que es la ley del marco, mantienen la iconografía barroca, o sea, el barroco no desaparece, sino, como menciona Mendizábal, el barroco se perenniza en el arte popular, en el arte tradicional, que para mi punto de vista es solamente arte, ¿no? Son los mismos códigos, son el uso de las formas, la iconografía, que deviene de este barroco, que algunos le llaman barroco mestizo, u otros prefieren utilizar el término de repente, de arte popular, ¿ya? Que es una categoría un poco extraña, ¿ya? Los maestros de la escuela tradicionalista hablan, como Schwann y Burkhardt, mencionan pues el hecho de que el artista tradicional repite prototipos, pero esta repetición de prototipos no quiere decir que sea algo inadecuado, ¿no? Sino que el prototipo encierra una idea, ¿no? Y esto tiene en común el arte bizantino, el arte sagrado, ¿ya? Y el arte sagrado, a mi punto de vista, las cajas de imaginero de Chucuito y algunas cajas marianas presentan este elemento, ¿no? Esto es lo que yo he escrito en mi tesis doctoral. Las formas anacrónicas de corte medieval y la temática piadosa heredada del barroco son tamizadas por la sensibilidad del imaginero andino. Prefiero el término de imaginero andino al término artista o artista popular, ¿no? Es un auténtico arte, no una copia provinciana del arte medieval o del barroco europeo. Su carácter de arte campesino, su vinculación con lo folk, es una clasificación ligada a lo antropológico. El imaginero o artista andino es un creador que puede transmutar la materia inerte de los pigmentos, el ágave, porque en muchos casos está trabajado con ágave, con maguey, eh, y las pinturas de íconos o imágenes cristianas destinadas a la piedad y idiosincrasia de poblador de las serranías peruanas. Estas son las cajas de imaginero de Chucuito. Representan en este caso una configuración aparentemente simple, pero no hay que engañarnos con eso. No es una representación tan simple, sino esta representación está ligada a una representación que usa esquemas áureos, ¿ya? Una distribución áurea y que a la vez también utiliza la ley del mar, ¿no? Mantiene la iconografía católica, pero utiliza la ley del marco. Voy a tomar unos 2 minutos más para poder avanzar rápidamente. Eh, entonces, estas formas se dan también en España, pero de manera diferente, ¿no? O sea, la forma es europea, como esta que viste Santero, que es española, de la Madre de Dios del Roser, ¿no? Y en este caso, ¿cómo era que se usaba estas capillas en el caso de España, ¿no? Se llevaban en el cuello y eran capillas pequeñas, capillas del Aplicador, capillita de Santero, otras son las capillas de Cactiri, ¿no? Estos objetos devocionales, como vemos acá, son denominados de muchas maneras, ¿no? Hornacina, una hornacina de un par de dominico, eh, del Padre Pérez, Virgen de Copacabana, santos como Santa Bárbara, ha sido estudiado más que todo por antropólogos, historiadores, en muy pocos casos por historiadores de arte. ¿Quién más los han estudiado? Galter en España, Emilio Mendizábal en el Perú, José María Arguedas, María Eugenia Ulfe, ligados a Magali, la nos quedan antropología. ya 2 minutos.
Ah, ya, perdón. Ya, ahorita voy terminando, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho pues de que los objetos hayan sido trabajados a través del tiempo, pero no hay investigaciones muy profundas en el caso de la historia del arte, ¿no? Hay pocas páginas. Estos son también otros objetos que estamos viendo aquí, son muy similares, pero esto está en Argentina, este en el Perú, ¿no? Hay una configuración similar, hay la difusión de elementos muy similares, como esto, otra Virgen de Copacabana. Entonces, todas las de aquí son Virgen de Copacabana, ¿no? Esta está en Chile, ¿no? Que también es una Virgen de Copacabana, ¿no? Y como, entonces, para ir cerrando, estos objetos terminan siendo elementos que se han categorizado en diferentes lugares, en diferentes zonas, arte popular, arte indígena, y también están en diferentes lugares, en un museo histórico, en una iglesia, o de repente en un museo etnográfico, ¿ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magali. Bueno, vamos entonces a nuestra última ponencia de esta primera mesa. Esta ponencia se titula Redirigir el foco, el arte popular como articulador de narrativas sobre el arte moderno latinoamericano. Andrea García Rodríguez es la autora. Andrea García Rodríguez es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Unas de sus líneas de estudio han sido las revistas y publicaciones periódicas. Es miembro del Seminario Permanente de Investigación sobre Revistas de América Latina, Espiral, y actualmente desarrolla un proyecto sobre el muralismo y la gráfica en Guatemala. Desde una perspectiva tradicional, entre 2022 y 2023 colaboró como investigadora en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, donde lideró el proyecto de renovación curatorial museográfica de la Sala Esplendores de Plata. Algunas de sus publicaciones más notables son la revista Cendejas y Alba Herrera, perdón, son la revista Conozca Usted a México y las miradas a la cultura popular desde la escritura de Josefina Cendejas y Alba Herrera y Orgazón. Capítulo publicado en el volumen Culturas de la Prensa en México 1880-1940 por la UNAM en el 2022. Y Lectores de lo Nuevo, cambios en los modelos de la lectura a partir de las publicaciones de vanguardia, publicado en el libro Constancia de la Fugacidad, Contribuciones a la Historia del Periodismo Cultural en México, siglo XX, también publicado por la UNAM en el 2023. Andrea, adelante. Muchas gracias. Gracias por todos los esfuerzos para llevar a cabo estas jornadas. A Magdalena, Darío y Olga, les agradezco mucho. Y bueno, ahora les voy a presentar esta ponencia. Voy a tratar de ser muy breve. Y bueno, tiene que ver digamos, esta ponencia con 3 países, aunque voy a tratar de ser muy sucinta. Hay mucho que estudiar y es muy importante ver los casos en lo particular, pero digamos, la propuesta tratará de ser un poco más general por cuestiones de tiempo, ¿no? Esta imagen era un augurio para su tiempo. Anticipaba las grandes transformaciones que estaban por darse en el ámbito artístico en relación con la cultura popular. Mostraba ya la idea de una vanguardia emergente, protagonizada por un hombre nuevo con la mirada puesta en el futuro, un futuro siempre luminoso y prolífico. Lo podemos ver justo en esta figura masculina, nos evoca de alguna manera estas ideas de la vanguardia y del hombre nuevo de otros movimientos. Pero lejos de ese sentido de vanguardia mecanizada, desligada del pasado y ajena a cualquier forma de expresión tradicional, el pintor mexicano Roberto Montenegro, autor de esta ilustración, imaginó una renovación artística que se nutría, entre otras cosas, de las formas decorativas de las tradiciones locales. Montenegro era originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México. Por esos años, poblaciones cercanas a Guadalajara como Tonalá y Tlaquepaque atravesaron por un renovado auge artesanal, particularmente en la cerámica. La imagen de Montenegro recuperaba las formas orgánicas, caprichosas,
propias de la cerámica tonalteca. Esta es una de las imágenes de un artista popular de la región, Amado Galván, a la vez que ofrecía un vistazo de la icónica Catedral Metropolitana de Guadalajara. Su visión del hombre nuevo no retrataba una figura cosmopolita o al ciudadano de cualquier gran urbe de aquellos años, sino un personaje vestido con sombrero, huaraches y gabán, más cercano al prototipo tapatío. Más aún, Montenegro incluyó una figura femenina en su composición. La mujer se encontraba envuelta en un gran rebozo, sentado sobre un equipal posiblemente, como personificación de la tradición. Era la guardiana de un largo y complejo tejido cultural en el que los imaginarios de lo local se entremezclaban con los paisajes del barro bruñido, con el anhelo de la transformación artística y con la memoria de las formas heredadas de generación en generación. Más que mostrar un panorama armónico entre las distintas temporalidades que la imagen invocaba, la composición de Montenegro dejaba ver las tensiones entre los anhelos de modernidad y las reflexiones sobre la tradición en los tempranos años 20. En ese contexto, como sucedió en otros casos del Perú y Guatemala, el arte popular fue un potente detonador de búsquedas epistemológicas. Los artistas de aquella época se preguntaron sobre las técnicas ancestrales que llevaban generaciones tras generaciones en los objetos, sobre la idea de arte de otras épocas y sobre el tiempo, las espesas capas de tiempo que los objetos albergaban. No puede negarse, sin embargo, que hubo también una contraparte. El arte popular constituye un marcador racial frecuentemente asociado a grupos específicos de la población. Si por un lado tuvo el efecto de poner bajo cuestionamiento las jerarquías más rígidas de la alta cultura y la cultura popular, también fue objeto de señalamientos y exclusiones, como las ponentes precedentes han mencionado. Además de ser usado para construir discursos turísticos atractivos y efímeros en los que se le despojó de su contexto de creación y también de ese carácter simbólico que sus creadores le habían dado en un inicio. Así, esta ponencia busca repensar la categoría de arte popular a la luz de las búsquedas artísticas iniciadas en la década de 1920 y entender mejor su impacto en la conformación y desarrollo del arte moderno en las trayectorias cruzadas de Guatemala, México y Perú. La categoría de arte popular surgió a inicios de la década de los 20 y circuló de maneras distintas en América Latina. Como ha señalado la historiadora Karen Cordero, su uso derivó de un cambio profundo en la noción de cultura provocada por el avance del pensamiento antropológico y el desarrollo de nuevos estudios que pusieron en valor las prácticas creativas de poblaciones indígenas variadas. Aunado a ello, señala Cordero, los distintos movimientos de vanguardia en Europa encontraron en el arte no occidental y no académico fuentes privilegiadas para la renovación artística. Todo ello contribuyó a ampliar la concepción del arte. Estos fueron los cimientos para que no solo el arte popular empezara a ser concebido como una expresión significativa y valiosa, sino también para que las manifestaciones prehispánicas pudieran empezar a pensarse como formas artísticas del pasado con sus propios criterios de valor y de expresión. Antes de pasar a ver una de estas expresiones, quería solo señalar la importancia de Amado Galván en su contexto, ¿no? Amado Galván fue de los artistas más conocidos en la región de Tonalá, en Guadalajara, y durante el periodo de los años 20, la cerámica empezó a transformarse. Uno de los aspectos en los que se transformó fue el engobe, empezó a adquirir otros colores. Y otro aspecto muy interesante es que la cerámica empezó a incorporar figuras humanas que antes no tenía. Antes eran sobre todo paisajes, ¿no? Entonces, bueno, sus propias transformaciones en la cerámica, por supuesto, estuvieron también en diálogo y fueron fundamentales para los artistas tapatíos. Por otro lado, acá vemos una imagen de cómo se empieza a ver en la prensa el lugar que ocupa, digamos, los nuevos hallazgos arqueológicos, ¿no? Tanto en México como en el Perú, las ideas asociadas al arte popular fueron consecuentes con proyectos políticos que buscaban incorporar las poblaciones indígenas a la nación mediante el mestizaje, ¿no? Es interesante cómo se va dando este desarrollo sobre donde se empieza a valorar como con sus propios criterios el arte prehispánico. Aquí muestro una imagen que apareció en Variedades del Perú, donde hay claramente un interés tanto en el arte prehispánico
digamos, de la antigua región mesoamericana como de la sur del continente, ¿no? Y están haciendo enlaces de las civilizaciones antiguas del Tahuantinsuyo y de la región, dice, de Azteca, pero es más bien como de la región mesoamericana. Ahora, ya en este sentido de incorporar las poblaciones indígenas a la nación, que está relacionado con un proyecto o con proyectos políticos de ese momento, Gabriela Germaná ha señalado que es justamente ese uno de los problemas del término arte popular, ¿no? Que en el caso del Perú surgió como a partir de una oposición, ¿no? Fue a partir de una tensión permanente que marca esa otredad, donde se distinguía quiénes eran los artistas y quiénes eran los artesanos, ¿no? Entonces, este también es un elemento fundamental. Hay que reconocer estas contradicciones y estas dificultades como parte de la carga semántica del arte popular. Lejos de borrar sus paradojas, la propuesta es recuperar esta complejidad, reconociendo las tensiones y conflictos que entrañó su surgimiento como parte de una subjetividad fundante de la modernidad artística de sus respectivos países. Fue justamente a finales de 1922, el año en que Roberto Montenegro realizó la ilustración que analizábamos en un inicio, cuando el pintor peruano José Sabogal visitó México junto a su esposa María Biese. Se trató de un momento profundamente significativo porque la pareja residió durante un breve periodo en Guadalajara y entró en contacto con diversos artistas que experimentaban con nuevas técnicas en ese momento, como fue el grabado y la encáustica para hacer murales, ¿no? Estaban de alguna manera recuperando la encáustica. Sabogal también presenció ese interés creciente en la cerámica de los alrededores que comentábamos, y es probable que también conociera el extenso trabajo. Bueno, esta es una imagen de Sabogal, la croquis del viaje de Sabogal y su esposa a México. Acá tenemos un grabado que es muy interesante. Natalia Magluf ha estudiado cómo estas marcas del grabado en madera se enfatizan, un poco evocando algunas técnicas del arte popular. Y bueno, eso tiene todo un impacto en lo que va a proponer para la revista Mauta años después. Y bueno, acá vemos justamente este proyecto de artes populares de Dr. Atl, por un lado, y luego, varios años después, el de José Sabogal a finales de los años 30, ¿no? Es interesante porque estos proyectos están estudiando las técnicas, están estudiando cuidadosamente qué sucede en las distintas expresiones del arte popular y de alguna manera están realizando un compendio amplio de estas técnicas como un estudio hacia adentro, ¿no? El caso de Guatemala tomó un rumbo distinto y si bien las artes populares también atravesaron un proceso de valoración paulatino, en el caso de Guatemala las poblaciones indígenas ocuparon un lugar relevante en la organización política del Estado desde finales del siglo XIX. En ciertas regiones de Guatemala, como ha estudiado Greg Grandin para el caso de Quetzaltenango, las autoridades quiché buscaron cada vez mayor representación política en las instituciones que se estaban formando y desarrollaron una idea de lo indígena asociada al progreso de la nación. Esto es un caso excepcional realmente, ¿no? Esa idea de lo indígena se pensaba como parte del progreso nacional, no como una parte que, digamos, retrasaba el progreso, que es lo que se pensaba en otros países, ¿no? Otro caso muy importante en el caso, digamos, en el contexto guatemalteco, es el surgimiento de un núcleo de artistas cachiqueles en San Juan Comalapa, en Chimaltenango, alrededor de la figura de Andrés Curruchiche. Esta es una de las obras de Curruchiche. Aquí ya es evidente un deseo de autorrepresentación colectiva, una conciencia de lo propio y de la cultura que les rodeaba, que es claramente un pensamiento muy avanzado, muy moderno, ¿no? Y que también ya está emitiendo una voz muy distinta. Entonces, en ese contexto, digamos, muy particular de Guatemala, es posible entender de otra manera la obra de Carlos Mérida y Rafael Yelagunter, por mencionar algunos de los artistas modernos de la época. Estos artistas en particular trabajaron en Quetzaltenango durante un periodo específico y fueron partícipes de esa compleja búsqueda de lo popular, lo indígena y lo moderno. Si bien sería necesario profundizar con mayor detenimiento en estos casos para entender el impacto del arte popular
en el desarrollo de la obra de estos artistas y sus contemporáneos, es posible ver que este tipo de cultura material empezó a ser concebido de nuevas maneras en esos años, produciendo y provocando a la vez reflexiones que desestabilizaron las definiciones más canónicas de lo que se entendía por arte en aquellos años. Por supuesto, al interior de la categoría de arte popular se proyectaron estas relaciones tirantes de los artistas con los artistas populares y con su lugar de enunciación. Y eso también es necesario entenderlo como parte de este momento. Pero el arte popular también reveló voces distintas, voces plurales, lógicas intelectuales contrastantes con el pensamiento occidental de ese momento, que sin duda incidieron en las formas de pensar el arte. A su vez, al hilar los distintos casos con sus respectivas particularidades, es posible ver que más allá de pensar estos intereses como separados y centrados en un marco nacionalista, ¿no?, que es una lectura frecuente que se da de la relación entre arte y arte popular, arte moderno, ¿no?, siempre como si fuera un interés hacia adentro, nada más. Este interés en realidad forma parte de una búsqueda extendida, amplia y por supuesto muy necesaria de entender otras maneras de crear y dar vida a los objetos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Entonces, pues vamos a dar espacio a el debate, a la discusión. Voy a abrir los micrófonos a nuestro público, a los asistentes. También pueden hacer preguntas por el chat y yo se las transmito a nuestros ponentes. Entonces, adelante, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, mientras se van animando, entonces yo les voy a abrir este panel de discusión con una pregunta transversal que tal vez me gustaría que de manera muy breve ustedes me respondieran, y si hay oportunidad pues de debatir o discutir, sería genial. Digamos que todos sus trabajos hablan de cierta forma de cómo las categorías o la categoría de obra es trastocada en la historia, ¿cierto? En algunos casos, como por ejemplo, la categoría de obra empieza a adquirir tal fuerza que empieza a opacar otras categorías como la del artista, por ejemplo, en la ponencia de Iván. Cómo la obra también se convierte en una especie de agente vivo que se va transformando a lo largo del tiempo y que esas transformaciones pues evidentemente hacen que con la acumulación, ¿no?, con la acumulación de los tiempos, modificaciones, lecturas, etcétera, pues los objetos no sean estáticos sino precisamente dinámicos. Y cuando ustedes hablaban, a mí me surgió en la cabeza el concepto de un teórico de la literatura, de Jaus, o los dos conceptos de Jaus que utiliza para referirse a esa vida o a ese viaje de las obras en el tiempo, a lo que algunos denominamos fortuna crítica, y él utiliza estas palabras de horizonte de expectativas y horizonte de experiencias. El horizonte de expectativas como lo que se espera, o esta categoría también de autor espera de su obra y espera cómo se lea su obra en su tiempo, asimismo como los receptores originales de una obra o contemporáneos a su producción, a su creación, también la leen. Y por otro lado, el horizonte de experiencias, que es algo que va, digamos, recorriendo el tiempo y que tiene que ver más con la interpretación, con las añadiduras, con las intervenciones, y que tiene que ver también con la idea de cómo estas obras empiezan a cobrar vida, ¿no? Entonces quería, tal vez utilizando estos dos conceptos de Jaus, si ustedes nos pueden decir a partir de sus casos de estudio, cómo lo ven, si están de acuerdo, si creen que las obras tienen este dinamismo, si creen que las debemos leer, interpretar a partir de un momento, digamos, presente, teniendo en cuenta todos estos cortes en la historia, ¿no? Y si de cierta forma, pues los objetos artísticos también tienen que ver con esto que Jaus mencionaba,
o ilustraba a partir de obras literarias. Entonces, no sé si quieren, comenzamos por Andrea y vamos al contrario de cómo ustedes arrancaron. Sí, muchas gracias, Darío. Gracias por la pregunta. Creo que es una idea muy provocadora y muy interesante pensar, eh, centrándonos un poco en la lectura, ¿no? Imaginar más que como espectadores, como lectores, a quienes vieron en su momento estos objetos y como lectores que quizá no existían y que justamente las obras, eso es algo que también producen las obras y que los autores imaginan, ¿no? Imaginan a sus lectores y a veces los crean. Y pienso que en este caso algunas de estas obras sí crean a a sus lectores, ¿no? No precisamente en la expectativa de que existen, sino provocando una mirada y una lectura eh, con la esperanza de que se produzcan en el tiempo, ¿no? No necesariamente en la contemporaneidad. Entonces creo que es una idea interesante porque lejos de pensar al espectador como alguien que está solo, digamos, ofreciendo su mirada en un momento específico, la idea del lector permite esta idea de interpretación, esta idea de una lectura conjunta, ¿no? Que uno crea en la medida en que la obra, es decir, la obra se crea con la mirada del lector también. Entonces, eh, en ese sentido, sí creo que en mi caso, el horizonte de expectativas era amplio, pero también formaba parte de un impulso de provocar, ¿no? De provocar y de lanzar al aire una propuesta que no necesariamente iba a ser recibida en ese momento, pero que se aspiraba a eh, provocar cierto movimiento, cierta desestabilización que pudiera derivar en nuevas miradas y nuevas lecturas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que las experiencias que hoy podemos tener, por ejemplo, pensando en la obra de Andrés Curruchic, creo que sí son muy distintas. Hoy somos lectores diferentes y tuvimos que recorrer un largo camino para entender mejor y valorar de otra manera estas obras, ¿no? Y estas otras voces. Gracias, Andrea. Vamos entonces con Magali. Ya, eh, ya, yo entiendo que los objetos, obras de arte y objetos y artefactos, sean populares o sean de arte sagrado, se leen teniendo en cuenta nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia es diferente a la del original, eh, a de la persona para la cual se ejecutó la obra, ¿no? Pongamos, ¿no? Una imagen pictórica o un retablo portátil se hizo, supongamos en el siglo XVIII o XIX, para un público devoto, ¿no? Que no veía en ello una imagen de repente bonita necesariamente, sino o una imagen que pudiera ser símbolo de estatus, sino que en muchos casos la imagen era una representación de un prototipo divino, era la representación material de una idea trascendente que podía ser la Virgen, Cristo, ¿no? Y había una relación de devoción, ¿no? No es lo mismo cuando yo veo la imagen en un museo, ¿no? Yo lo veo en una galería, en un museo, lo veo y lo entiendo de manera mental, ¿no? Pero ya nadie va a un museo de antropología o etnografía y le va a rezar a una caja de imaginero, aunque tenga ahí la Virgen, ¿no? El conservador intentará recuperar los elementos faltantes. Cada especialidad lo mira desde un punto de vista, ¿no? El etnógrafo, el antropólogo, pero es un poco complicado poder reconstruir o intentar ver la mentalidad en la cual nació el objeto, ¿no? Teniendo en cuenta que también muchos objetos recogen lo que es el barroco, en mi caso, ¿no? Y obviamente esto es muy diferente dependiendo del objeto, ¿no? Porque no es lo mismo el arte de repente popular asociado al mundo campesino o asociado al mundo indígena, que está con otras categorías en el siglo XX, ¿no? Entonces sí, me parece que se debe intentar ver la obra en su contexto, ¿no? Según su tiempo y no hacer una extrapolación que podría dar lugar de repente a confusiones, ¿no? Era Muy todo. bien.
Gracias, Magali. María Elena, en tu caso, pues también mencionaste dos conceptos teóricos que creo son claves y tal vez pueden unirse a los propuestos por mí en ese libro que no les dije cómo se llamaba, y me hizo recordar, Andrea, porque utilizaste la palabra provocación, y es precisamente el título del libro, es La literatura como provocación. Y en tu caso, decía María Elena, usaste estos dos conceptos, uno de Mitchell del giro icónico y el concepto de lo de colonial, básicamente a partir de Walter Miñol. De cierta forma, ambos conceptos pues también tienen que ver con estas lecturas o interpretaciones que se hacen de los objetos a destiempo, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé si por ahí tal vez nos quieras responder a partir también de los casos de estudio que nos presentaste, cómo se da esa vida, esa supervivencia de los objetos, y ese dinamismo. Sí, bueno, en primer lugar, claro que hay una dinámica continua y me parece que a medida que se van ampliando, ¿no?, los campos teóricos y disciplinares, empezamos a contar con nuevas herramientas. Por eso me parecía importante, por ejemplo, establecer esta diferencia entre una mirada de hace 40 años atrás, donde solamente se seleccionaban aspectos puramente formales y estéticos, hacia, digamos, una concepción o una perspectiva ya del siglo XXI, donde se empiezan a ver como otro tipo de intercambio y otra cuestión de diálogo. Creo que no, que sin duda, digamos, la noción de cultura visual ha aportado y ha proyectado, ¿no?, estas nuevas perspectivas, como asimismo, a ver, yo mencioné el pensamiento colonial, pero también hay que hablar de los estudios postcoloniales, los estudios de grupos subalternos, que quizás en otras geografías ya empezaron a poner en duda esta relación entre, en el caso postcolonial, y los estudios culturales también, la literatura y el poder, cultura y poder. Entonces, cuando hablo de poder es, bueno, ¿desde qué lugar hegemónico se están catalogando estas piezas que tienen que ver con comunidades previas a la construcción de una herencia cultural, bueno, que todos y todas conocemos? Entonces, me parece, bueno, yo mencioné un poco estos aportes o estas perspectivas, pero creo que también es un trabajo que se va gestando, ¿no?, con investigadores, curadores, historiadores, historiadoras, día a día, de empezar a revisar nuevamente estos corpus de materialidades que muchas veces han quedado como eyectados en la historia. Bueno, eso más o menos es una síntesis. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, Fernando, Elvira, aquí están los dos. En el caso de ustedes, pues presentaron, digamos que su ponencia en sí misma era precisamente eso, ¿no? Una lectura de un objeto, en este caso un edificio, a partir de una mirada tal vez crítica, de una discusión, de un momento artístico, digamos, de un estilo, de un periodo específico, y ustedes nos mostraron pues cómo se dieron esa red de conflictos, de debates, de discusiones. Entonces, digamos que la ponencia de ustedes estaba muy situada, ¿no? Estaba muy situada en esa lectura, en esa interpretación de un objeto en un tiempo específico. ¿Cómo lo ven entonces a partir de este concepto del horizonte de expectativas y de experiencias? ¿Será que tal vez esas expectativas de aquellos arquitectos que diseñaron el edificio originalmente corresponden con ese horizonte de experiencias de quienes lo habitaron y lo trataron y, digamos, lo modificaron años después, siglos después? Es cómo se da esa tensión. Iba precisamente a propósito de experiencias, recordé dos experiencias. Y a partir del recuerdo de esas dos experiencias pensé en lo mediada que están nuestras experiencias y en cómo la mediación de las experiencias, o un polo, podríamos decir, de mediación de las experiencias, es precisamente el trabajo académico, la historiografía. Y entonces las experiencias son las siguientes, a propósito del mismo caso que presentamos con Elvira, que es el de la catedral. Cuando yo tenía 9 años, yo vivía fuera de Santiago, y entonces hicimos un viaje de estudio a Santiago. Y uno de los lugares que visitamos fue la catedral, y a mí se me quedaron grabadas un par de cosas, desde hace ya, como ustedes supondrán, mucho tiempo,
Pero una de las cosas que se me quedó grabada es que esta idea de que la antigua catedral de piedra había sido recubierta con un merengue de estuco y que había sido una profanación tremenda, se me quedó grabada en la cabeza porque lo explicaba ahí el profesor que nos guiaba. Y, y bueno, la otra experiencia es más reciente, debe haber sido hace un mes y medio, un grupo de personas me pidió que hiciera una guía de la catedral, una guía completa del edificio y de sus obras. Y el grupo estaba compuesta por 18 chilenos, todos santiaguinos me parece, y un español. Y entonces esto es interesante porque estoy diciendo, probablemente ninguna de las personas que estaban ahí, por supuesto el español de ninguna manera, pero ninguno de los chilenos había leído la historiografía que yo cité. Pero de alguna manera todas esas cosas seguían rebotando por lo que voy a decir ahora. Porque bueno, yo explico sin emitir ningún juicio el proceso de la catedral, la construcción del siglo XVIII, la transformación de finales del XIX, comienzos del XX, qué sé yo. Y uno de los chilenos que estaba ahí, una persona joven, de haber tenido unos 20 años, me dice, ¿y no será posible revertir esa intervención? O sea, sin que yo hubiese emitido ningún juicio, inmediatamente la reacción fue, ¿no podríamos volver a ver la reliquia que está ahí escondida debajo de ese merengue de estuco? Por supuesto, esta idea del merengue de estuco, como bien lo explicaba Elvira, fue discutida ya a finales del 20 por Gabriel Guarda, el arquitecto, historiador, y planteando un punto de vista nuevo, pero seguía dando bote esta idea. Y después, justamente cuando uno entra a la catedral, hay un solo punto en que uno puede ver los muros como eran originalmente, es decir, muros muy simples de piedra, con sus contrafuertes, que es en los patios interiores. Entonces, el público normal no los ve, pero en este caso nosotros entramos y pudimos ver el muro como era originalmente antes de las intervenciones, y el español inmediatamente comenta y dice, bueno, por eso lo intervinieron, porque realmente era una cosa muy simple, y el resto del público quedó como demudado frente a esta intervención irrespetuosa del español. Entonces me llamó la atención esa experiencia para decir, bueno, estas personas que no leyeron a Munati, que qué sé yo, de alguna manera, ni a Gress, ni nada de lo que yo acabo de citar, pero claro, estas cosas están ahí, están dando vueltas, se transmiten de una u otra manera. La idea central de la reliquia, ¿no es cierto?, que es lo que pesa en este caso, es tan fuerte que permea la manera como se vive la experiencia. Digamos, en este caso, claro, yo era un mediador, pero traté de entregar la información de la manera más, bueno, quizá es imposible hacerlo así, pero lo más objetiva posible, ese era al menos mi propósito. Pero la reacción fue muy distinta en un caso. Entonces me pareció interesante esa idea de la experiencia mediada por la historiografía, por los discursos ideológicos, por tantas cosas en el fondo. Eso. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Elvira, no sé si quieras añadir algo. Sí, no, quizás agregar primero una suerte de injusticia en la comprensión del proceso de transformación de un edificio tan importante como una catedral, en el que, en el fondo, la última intervención vino a completar un proyecto inconcluso, y esa mirada, en el fondo, del proyecto auténtico, original, que está allá abajo y que, en el fondo, primero no estaba completo, primero le faltaban las torres, ¿cierto? Y que en su momento fue como esta mirada pendular, una respuesta a esconder lo colonial, reaccionando a estar a la altura, ¿cierto?, de una capital republicana, y luego la tendencia más de inicios del siglo XX de una mirada, ¿cierto?, a cuál es este origen propio chileno con la arquitectura tradicional, que ha llevado a veces ingenuamente descubrir, sacar estuco y entender como que el material original tuviera mayor valor, cuando muchas veces esa arquitectura colonial incluso contaba con estuco. Entonces es muy bonito ir entendiendo cómo se va percibiendo la transformación de un edificio, sus capas, en cada momento histórico, y cómo va reaccionando desde la academia, ¿cierto?, a temas ya más sociales y políticos. De acuerdo. Muchas gracias, Elvira. Bueno, Iván, tu ponencia que fue la primera, esta pintura, pues yo creo que tiene que ver también mucho con los procesos de fundación nacional propios que se dan, ¿no?, en el siglo XIX.
en muchos, muchos, muchos países, no solamente los latinoamericanos. Y tal vez un poco por ahí, con esa carga que tiene, con esa carga que tiene política, de nación, de discurso precisamente político. ¿Cómo ves esta idea de la dinámica de la obra, de su supervivencia, de su viaje? Como por ejemplo, si nos podrías contar un poco más cómo se ve a los ojos de los espectadores actuales una obra como esta. Bueno, mucho de la percepción de la obra actualmente tiene que ver con la educación escolar que ha sido, digamos, militarizada durante muchos años. Entonces, se tiene el concepto, la idea el héroe peruano, el héroe de batalla, casi como un superhéroe. Personas que no tienen ningún defecto visibles han sido muchas veces deshumanizados estos personajes históricos. Entonces, eh, desde la misma momento en que Lepiani empezó a exhibir sus obras, ya le daban empezaban a darle ese carácter a los héroes. Pero también hay que entender el contexto en el cual se formula, digamos, esta pintura y la literatura previa. Cuando empecé a hacer la investigación, digamos, sobre los trabajos de Lepiani ligados a la batalla de Arica, tomé digamos, un filtro para empezar a analizar la literatura previa, que era la teoría de los afectos. Y esta me permitió entender cómo las obras fueron entendidas en su momento, y esa lectura es la que ha pervivido hasta ahora. Entonces, mediante la teoría de los afectos se pudo o pude entender el proceso de aceptación de la guerra en la población peruana una vez que ésta terminó. Entonces, surge una literatura crítica muy fuerte, digamos, tratando de hallar culpables digamos, de la derrota, del desastre que esto significó para nosotros, y al mismo tiempo hay otra literatura que busca expiarnos de esas culpas. Incluso toma algunos elementos del discurso cristiano, buscando una redención, una forma de empezar a curar esas heridas. Y en ese contexto es cuando empiezan a tomarse los valores de estas personas que, a pesar del desastre, mantuvieron el honor nacional en alto. Entonces, esa casi intangibilidad de estos personajes heroicos es la que ha servido, y dado que muchos de los personajes, o la gran mayoría de los héroes nacionales, son militares, han sido tomados justamente por, vamos, entidades militares y elevados a esta categoría casi de superhéroes. Y es así como aún se ve, se enseña en las escuelas, se explica incluso en los museos el papel de estos personajes, y como dije, incluso hasta deshumanizarlos un poco de la humanización de estos personajes va a ayudar, creo que a un mejor entendimiento del suceso histórico como tal, y también a una comprensión, pues, integral de cómo se desarrolló esta guerra. Eh, este resentimiento que aún pervive lamentablemente en algunos medios, incluso educativos peruanos, nos ha llevado a simplificar tanto que la guerra la vemos como que Perú y Bolivia fueron los buenos y Chile fueron los malos. Y no es así. La guerra tiene muchísimos más matices para comprenderla. Entonces, Lepiani en ese aspecto, por ejemplo, vamos, trató de limpiar un poco del horror de la guerra, aún mostrando escenas de batalla, despojándolas de, por ejemplo, no pintar sangre. Entonces, una escena de batalla bastante limpia, si se quiere decir, tomando un poco como ejemplo la pintura de la guerra franco-prusiana, que es uno de los referentes principales dentro de la obra de Lepiani, obras de artistas como Neuville o Moreau, que tampoco retrataban sangre, y era una pintura que también, digamos, surge en un contexto muy parecido al peruano. Francia había sido derrotada y humillada por Prusia unos cuantos años antes, había sido mutilada territorialmente, y esas circunstancias casi se repiten en el Perú. Entonces hay digamos, unas similitudes que Lepiani, digamos, plasma también en sus obras, y son esos elementos que han seguido perviviendo hasta ahora, como dije, también en medios educativos. Entonces, eh, hay un tema pendiente todavía por resolver, cómo
público peruano actualmente todavía entiende esta guerra que ocurrió hace 140 años, ya casi 150 años. Entonces, despojarla de esta, digamos, esta áurea de pureza que tienen los héroes y entender todo en su real magnitud, en su real contexto. Muy bien, muchas gracias, Iván. Fernando, levantaste la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, iba primero a agradecer a todos los compañeros de mesa por su ponencia y le iba a hacer un comentario y una pregunta a Iván. Una es, el comentario es, mientras hablaba me pareció interesante, no porque yo lo quiera hacer, sino que me pareció interesante explorar la comparación de dinámicas de construcción de héroes del contexto de la guerra, Perú, Bolivia y Chile. Me parece que no se ha hecho en términos de dinámica, de discursos, de visualidad, para ver qué es lo que está pasando en cada lado, Bolognesi, Grau, Avaroa en Bolivia, Prat en Chile, qué sé yo, y otras figuras. O sea, cómo son las mecánicas, las dinámicas que operan para... y me quedó una duda que quizá lo explicaste bien y ya solamente yo no lo entendí bien. Queda muy claro, o me quedó a mí muy claro en tu presentación, cómo a partir de la pintura de Lepiani, ¿no es cierto? Se instala y se convierte como en un modelo que se va reproduciendo después en otras imágenes, en el cine, como una iconografía que queda instalada. Y la pintura, por lo que recuerdo, se va a pintar, no sé, va a ser pintada unos pocos años después de la guerra. Entonces, mi duda es en términos de la, y un poco lo decías ahora también en el comentario que acabas de hacer, esa construcción de héroes es una construcción que se da un tiempo después de la guerra o comienza a producirse durante la guerra, y en ese sentido, esta pintura es una pintura que coincide con la construcción o se basa en una construcción de heroicidad que ya está más o menos asentada y asimilada por, eh, por la población. Eso. Gracias, Fernando, por el comentario y la pregunta. Sí, el proceso de construcción de los héroes inicia prácticamente durante la misma guerra. Pero este proceso no tendría un impulso sino hasta que se empieza ya a forjar esta literatura de posguerra, donde los valores heroicos, tomando valores incluso de la épica clásica y también con del discurso cristiano, como lo mencioné en su momento, es donde ya se crea, digamos, esta figura ensalzando, es decir, digamos, a los héroes, poniéndolos en un pedestal, despojándolas casi de algunos rasgos humanos, por así decirlo. Muchos incluso de los retratos e iconografía de los seres cambia también con el tiempo. Si uno, esto fue también parte de la investigación, hace la comparación de los retratos pictóricos desde la posguerra y los que se han hecho durante el siglo XX y los compara con los retratos fotográficos, o sea, el contraste es muy notable. Doy, por ejemplo, el caso de Alfonso Ugarte, un combatiente peruano, un coronel peruano, pequeño de estatura, digamos, delgadito, flaquito, y en las pinturas que se han hecho ya durante el siglo XX es casi un Capitán América. Entonces, digamos que es esta transformación que se ha hecho es la que, digamos, nos divorcia un poco de cuáles fueron, digamos, cuáles fueron todos los matices con los cuales se forjó la guerra y los cuales también se fue, digamos, también aprendiendo a reconstruir la nación, reconstruir desde el aspecto anímico hasta la infraestructura que fue, digamos, destruida durante la guerra y también parcialmente durante la ocupación. Entonces, y además también impregnarlo de un discurso que fue tomado en algunos discursos oficiales a partir de 1890 y que posteriormente fue dejado de lado, un discurso de perdón y de cordialidad con el enemigo. Entonces, es algo que también, digamos, un ingrediente que también ayuda a entender mejor el proceso o todo el contexto de la guerra y sobre todo mejor a establecer mejores relaciones con quienes fueron nuestros enemigos en esa época y no los pueden ser ahora. No tendría sentido mantener una enemistad, digamos, de una guerra que ocurrió hace siglo y medio. Y ese es un aspecto muy crítico y muy delicado que aún se sigue debatiendo en medios educativos peruanos. Muchas gracias, Iván. Bueno,
Pues muchísimas gracias a todos ustedes por sus ponencias, a los asistentes, ya algunos se han ido saliendo, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los que nos estuvieron viendo en el canal de YouTube. Tenemos ahora un receso y volvemos con la segunda mesa a las 3 de la A las tarde, 3. hora Bogotá.